Bienvenidos a Isora Neurociencia. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a Radio Creatividad, y tengo que compartirles, señoras y señores, que hoy estoy un poco triste. Que como si fuesen un desodorante me han abandonado. Nuestros protagonistas, Álvaro y Hernán y Álvaro, pues se han ido nada más y nada menos que a hacer las Américas. Y creo que les tenemos por Houston. Hola, ¿me se recibe? Sí, no tenemos ningún problema. Oye, pero si parece que estáis aquí al lado. Pues para que veas la ventaja de la comunicación y la tecnología. ¡Ay, qué bien! Hola, buenas. Ah, mira, si está Álvaro también por ahí. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy bien. Triste por no estar en el estudio. No, el que está triste soy yo. Ya te escucho tu propia voz, incluso que está triste. Sí. Bueno, pues venga, que tenemos un programa apasionante. Y además es que vamos a saltar de Alcalá de Henares a Houston, de Houston a San Sebastián. Vamos a hacer aquí un ménage à trois increíble, ya verás. Neuroconexiones como siempre. Ole, neuroconexiones. Bueno, pues venga, vamos a hacer neuroconexiones o lo que sea. Y nos vamos a nuestra sección de noticias, ¿os parece? Por supuesto. Y dentro de las noticias de hoy, aparte de la noticia que supone, ¿qué hacéis en Houston? Por favor, contárnoslo. Bueno, hemos venido a visitar pacientes, a hablar sobre autismo y, como diría nuestra querida amiga Rita Hernández, a celebrar la neurodiversidad. Ole. Pues vamos a celebrarlo si os parece, también en este quinto programa de Isora Neurociencia. ¿Sabéis por qué? Porque la neurociencia está en el aire. Bueno, venga, Álvaro, cuéntanos cosas. Y aunque estemos un poco lejos de España, un poquitín lejos de Alcalá de Henares... Nada, a la vuelta de la esquina. Que es a la vuelta de la esquina realmente... queríamos hablar un poco de un producto que precisamente en la Alcarria, allí en Alcalá de Henares, en Guadalajara, en Cuenca, Madrid, en fin, la extensión es vasta de la Alcarria, pues, ¿qué es la miel? Tiene efectos como bastante positivos. Entonces, en este caso, los efectos positivos para la salud de consumir miel a diario y su influencia en el hígado, que es algo que... La salud hepática y la esteatosis, que es algo que se extiende más como lo que conocemos vulgarmente como hígado graso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el hígado tiene diferentes funciones, vamos a recordar a nuestros oyentes, como desintoxicar el cuerpo, almacenar vitaminas y minerales o producir bilis para la digestión, realmente importante, y que la miel va a tener unos efectos extremadamente positivos en ello, y más en concreto en lo que acaba de decir Hernán, el hígado graso no alcohólico, que es una acumulación de grasa en las células del hígado, siendo esto además una de las afecciones hepáticas más comunes que hay en el mundo. Pues bien... especialmente aquí en los Estados Unidos es algo que cada vez hay más y también en el resto del mundo. No entiendo por qué en Estados Unidos... Con la comida tan buena. Con esa dieta casi mediterránea que llevan. Te invito a... Por eso, el casi es muy largo, la distancia entre el casi es muy larga. Te invito, Miguel Ángel, a que puedas venir, porque yo cada vez que vengo a Estados Unidos es como, salgo del avión, estoy en el aeropuerto y lo primero que como ya me inflama. Es increíble. Sí, ¿verdad? Es increíble. ¿Por qué será? Pues bien, no es un buen sitio para adelgazar, no. Lo que no inflama, al contrario, es la miel. En este caso, y en lo que se refiere al hígado graso no alcohólico, la miel ayuda a disminuir los niveles de grasa en el hígado. Entonces, si tomamos miel un poquito todos los días, independientemente de esta afección llamada hígado graso no alcohólico, toda la parte positiva va a ser espectacularmente. Y si es de la Alcarria la miel, voy a hacer un poco de patria, pues mejor. Sí, eso es una observación que quería hacer, que vamos a comprar miel a los apicultores
Miel natural, por favor, Sí. porque muchas veces compráis miel en algunos lugares y tiene grandes cantidades de azúcar. Si tú le prendieras fuego al azúcar normal, va a encender mucho. Pero si tú le enciendes, le pones fuego a la miel, no encenderá. Si llegara a encender, significa que tiene azúcar añadido. Como diría Celia Cruz, ¡Azúcar! Para matarnos a todos. Así que, pues sí, evitemos la azúcar. Sabemos que la miel es dentro de los azúcares es un azúcar, pero que va a tener un efecto mucho más positivo que cualquier otro producto industrializado. ¿Y cómo distinguirlo aparte de si prende o no prende? Pues señoras y señores, en el precio. Si te están vendiendo 1 kilo de miel por 2 o 3 euros, va a ser que no es miel. Va a ser que no es miel. Bueno, va a ser que es miel, pero puede que tenga azúcares añadidos. Está adulterada. O sea, miel es sucedáneo de miel, si lo quieres llamar, o sirope de miel. Pero la miel tiene un coste bastante más alto. De hecho, de vez en cuando, ahora que estamos aquí en Estados Unidos, traemos miel a las personas que trabajan con Isora Neurociencia y que están cerca nuestra, y la verdad es que lo agradecen una barbaridad porque saben del buen producto independientemente que no sepan exactamente de dónde viene, pero saben que es Mira, algo... este verano hemos estado haciendo bolos por ahí de teatro en unos pueblitos de la Alcarria, y en uno de estos pueblos la responsable de toda la parte cultural además tiene colmenas y es nuestra proveedora oficial de miel de la Alcarria, y siempre que vamos, que ya hemos ido unas cuantas veces, traemos miel para todo el año. Pues ya nos dirás. Ya, a ver, la próxima vez que vaya os traigo un tarrito de miel y ya veréis qué cosa más rica. Pues hablando de cosas ricas, vamos a hablar también de este intestino y de la relación del intestino-cerebro, que cada día nos sorprende más. Una de las noticias que está revolucionando parte de la comunidad científica hoy por hoy es que se ha descubierto por unos investigadores que están muy cerca de nosotros aquí en Boston, que hay una relación directa entre el Parkinson y los trastornos intestinales. Lo que dice el escrito es que la enfermedad de Parkinson manifiesta síntomas gastrointestinales como náuseas o problemas estomacales en inicio, y que si se trata podemos conseguir muchos mejores resultados. Los datos nos dicen que más del 70%, del 76% de los pacientes a los cuales se les hizo estudios de su enfermedad de Parkinson tenían algún tipo de patología gastrointestinal. Una neurogastroenteróloga, que es la directora de la investigación del Instituto de Boston, que hace toda esta repercusión, nos dice que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos situaciones como úlceras péptidas o cuando tenemos problemas de mucosa intestinal, y que hay que buscar la mejor forma de tratarlo, porque la patología como la enfermedad de Parkinson puede ser una de las maneras en que se están filtrando una serie de elementos que no corresponden a nuestro torrente sanguíneo y que llegan al cerebro. Así que... Qué interesante. ¿Y sería una forma de poder identificar este problema de forma precoz? Claro, si nosotros cuidamos nuestro intestino y cuidamos de toda esta área, vamos a poder generar un apoyo sustancial desde el intestino a nuestro cerebro. Cómo te alimentas es cómo piensas, o cómo vas a terminar generando esta patología. Así que tenemos mucho por seguir investigando. Señor Hernán, doctor, dígame, caballero. Si es tan importante, si es tan fundamental la alimentación, y lo sabemos, porque está súper archi comprobado que somos lo que comemos realmente. Si esto es así, ¿por qué nos empeñamos cada día más en comer peor? Bueno, hay una razón bajo mi punto de vista que comemos porque se ha convertido en que comer es algo que es un trámite, no un placer.
Y como hemos hecho de comer ese trámite de que hay que cumplir con él, pues no estamos prestando atención a lo que significa el placer de comer. Como buen italiano, sentarse a la mesa en mi casa era algo muy importante, y para muchos de nosotros aquí la comida mediterránea hace una diferencia. Cuidar de nuestra alimentación, con masticar. La masticación hace un cambio muy importante para nosotros y poder integrar esos alimentos de forma adecuada. Y yo te digo números con relación a lo que estábamos hablando del Parkinson. 8,5 millones de personas en el mundo a día de hoy padecen Parkinson, esta enfermedad neurodegenerativa progresiva y que cada vez tiene mucho mayor importancia. 8,5 millones de personas están afectadas con Parkinson según los datos que tenemos. Entonces, si nosotros podemos prever en nuestra alimentación cada vez más saludable, con menos aditivos y con menos elementos en ella, vamos a poder tener una mejor calidad de vida y no solo llegar a viejos, sino que vamos a poder llegar a una tercera edad, pero con una gran calidad de vida. Claro, sí, porque podemos llegar a viejos y con Parkinson y ser una tortura realmente. Para nosotros sí tener una gran molestia, o vivir de esta edad avanzada disfrutando de cada día un poco más. ¿Tiene solución el Parkinson? Bueno, estamos trabajando muchas personas en ello y buscando alternativas como esta y encontrando orígenes como los que hoy estos investigadores de Boston nos dicen. ¿Qué cantidad has dicho? 8,5 millones. 8,5 millones de personas en todo el mundo. Lo que significa que, según el dato percentual que has comentado antes, casi 6,5 millones de personas tienen algún tipo de problemática intestinal dentro de esos 8,5 millones. Exacto. Con lo cual que la base hay que partir mirando el intestino, cuidemos de nuestro intestino, de los síntomas. Y una de las cosas que nos dicen aquí que es muy importante es cuidado. El mayor riesgo es la automedicación. Ay. Esto que también daña nuestra mucosa. Para otro programa, si os parece. Claro que sí. Bueno, pues nada, que un placer. Vamos a recibir a nuestro invitado, que tenemos al invitado del Un momento. Antes nos tenemos que hacer un regalito, ¿no creéis? Por supuesto. A ver. Hombre, antes vamos a hacernos un regalito e inmediatamente después y luego entramos de lleno con nuestra sorpresa. La triple conexión Estados Unidos, Alcalá de Henares y San Sebastián. Y que sea lo que bueno, y los sitios que estamos visitando aquí en Estados Unidos. Ajá, y que sea lo que Dios quiera. Ya vamos a ver. So easy for you to break my foolish heart. And now I wonder if you ever speak my name. Will I always be defined by my mistakes? In the eyes of a saint, I'm a stranger. We're all trying to find our way. At the depth of every darkness, there's a morning. Though we all try, we're all one step from grace. I made myself believe there was no fight left in me, but redemption doesn't fall down at your feet. In the half-light, you raised a hand to my defeat. And I watched the walls fall, and I rebuild them piece by piece. In the eyes of a saint, I'm a stranger. We're all trying to find our way.
Y entramos en nuestra sección central, que no es otra que las entrevistas de Isora Neurociencia. Y ya os hemos anticipado que hoy tenemos una persona invitada muy, muy especial, que a buen seguro vamos a aprender un montón de cosas con ella. Así es que, chicos, todo vuestro. Bueno, tenemos al otro lado del micro, en este caso, a Ander Rodríguez. Hola, Ander. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien, aquí disfrutando del buen tiempo en el norte, que en el norte de España no solemos tener muchos días soleados. Bueno, pues disfruta de ese día de buen tiempo. Antes de comenzar, voy a comentar algo sobre Ander para que nuestra audiencia tenga como las nociones iniciales de quién es Ander, al menos a nivel profesional. Psicólogo, inquieto, estudiante de un máster en psico-neuro endocrino inmunología, pero sobre todo, bajo mi perspectiva, un talentazo a nivel musical enorme, y creo que eso es de lo que vamos a comentar hoy con Ander. Así que un gran músico y cantante, ¿eh? Un gran músico y que cantante. Ahora mismo está en la televisión vasca dándolo todo y participando ahí en un show que ya nos contará cómo va eso de estar ahí en la tele y las cámaras. Y antes de que nos cuente o que nos respondas a las preguntas, primero, ¿quién es Ander? Cuéntanos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por invitarme, Hernán, Álvaro, Isora y todo el equipo de la radio. Ander es un hombre de 29 años que, como ha definido Álvaro muy bien, es alguien inquieto, movido, que le gusta picar un poquito de todos los ámbitos de la vida y bastante disfrutón y sonriente. Doy fe. Bueno, y Ander, háblanos de esta pasión por la música, porque dicen que la gente que vive de su pasión realmente no trabaja, sino que se le pasan los minutos y las horas volando. ¿Qué pasa con esto de la música y esto de lo que estás haciendo? Porque, como vemos, tienes un perfil multifacético. Sí, en principio cuando era más pequeño la música y el cantar fue mi manera al final de conectar conmigo mismo, ¿no? Y aún así con los años ha evolucionado a poder materializar cosas, a poder comunicarme con otros y a poder estar con otros. Y sí, desde luego que recientemente mi vida ha cambiado mucho porque me he enfocado mucho más en la música y el estar aquí en la radio, el estar en la tele, la verdad es que estoy como pez en el agua. Bueno, me alegro mucho. Y cuéntame, ¿cómo llegaste a conectar de la música a la psicología o estos saltos que vas dando de como ese pez que como el pez koi que va saltando de una pecera más pequeña a una más grande? Pues yo ya había hecho ciertas conexiones, pero ese pensamiento de unirlo todo, de utilizar una cosa para todo, de que todo es válido en todo, lo aprendí en Isora. Cuando estuve allí con vosotros, yo primero fui cliente con vosotros, recibí la estimulación auditiva neurosensorial, que fue un antes y un después como músico y como cantante, y después me gustó tanto la empresa que allí estuve con vosotros como coordinador académico, y estos años he seguido vuestra esencia de unirlo todo, de mezclar un poquito de todo, a ver cómo podemos encontrar la nueva y mejor receta. Bueno, y dentro de esa mejor receta, ¿cómo se comenzó a gestar la receta de Ander que llega y hace toda esta evolución? Y todo ese paso, ¿cómo llegaste con nosotros? Que a lo mejor a la gente le interesa conocer, porque ellos a lo mejor han escuchado esa faceta nuestra solamente de la parte de salud, pero no conocen la parte de educación de la que tú has mencionado. Sí, bueno, yo estaba aquí en Donosti, ya había terminado la carrera, estaba empezando a dedicarme más a la música, había grabado un CD que nunca ha visto la luz del sol, cantaba en bodas y en hoteles, y vino el COVID. Y como a tantas otras personas me pegó un poco duro, porque ya había cosas de antes y se sumó el COVID, y buscando un poco esas respuestas de cómo podía mejorar mi vida, de cómo podía utilizar
pues lo que hacía, lo que comía, cómo me movía y mi cerebro a mi favor, pues os conocí a vosotros. Y lo primero, entré por la parte de salud, aunque tú hayas enfocado más la educación, e hice estimulación. Y la verdad, para mí la estimulación auditiva neurosensorial fue un antes y un después. Recuerdo perfectamente el día que cuando terminé mi primera estimulación, escuché de nuevo mi CD que estaba grabado y que todavía no había publicado y dijo, uy, pero si aquí está desafinado y ahí está desafinado y ahí está desafinado. Bueno, y por lo tanto ese CD jamás salió. Bueno, es interesante porque al abrirse el oído te das cuenta de aquellas cosas que no habías percibido anteriormente y empiezas a conocerte a ti mismo también de una forma distinta. ¿Y qué tal te lo tomaste? Yo estaba tan contento de lo bien que me sentía con la estimulación y de tener una nueva referencia sobre mí mismo y sobre mi vida, porque recuerda que no solo hice estimulación, sino que tú individualmente llevaste un proceso también de dieta, suplementación, cambio de alimentación. Bueno, hicimos la verdad que todo en uno y claro, mejorar tanto y perder 20 kilos en 3 meses cuando todo el mundo en pandemia estaba engordando, yo me sentía genial. Me daba igual que el CD estuviera desafinado, ya grabaría otro. Uy, espera. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue eso? Porque aquí ha habido como los 20 kilos. Muchas situaciones que has comentado. Cuéntanos el antes para entender el después. ¿Qué eran esos 20 kilos de más, según nos dices? Bueno, pues no lo parecía, pero sí, yo pesaba 91 kilos antes de llegar a los servicios de Isora. Y 3 meses después de seguir todas las indicaciones de Hernán, del doctor Hernán Cerna, y además fue en pandemia, o sea, no pude hacer ejercicio, fue simple y llanamente cambiar cómo me alimentaba, cuándo me alimentaba y qué comía, cuánto no, porque sigo comiendo un montón, en eso somos muy conocidos los vascos, y aun comiendo 5 veces al día y estando encerrado en pandemia sin poder hacer ejercicio, perdí 20 kilos en 3 meses. Por supuesto, también hubo una suplementación bastante potente en ese periodo que luego disminuyó cuando ya llegué al peso ideal, que son 70, ahora mismo estoy en 71, que no es lo más agradecido para las cámaras, pero está bien. ¿Y qué supuso este cambio? El quitarte los 20... Disculpa, he tenido un problema de conexión. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué se siente que ir sin esos 20 kilos de peso de diferentes formas de encima? Sin esa carga. Pues es que con aquellos 20 kilos no solo se fueron 20 kilos de peso físico. Gracias a la estimulación también se fueron muchísimos pesos mentales que estaban en el inconsciente y en el oído, ahí repitiéndose automáticamente, que yo ni siquiera era consciente. Y haberme librado de eso de una manera sencilla, escuchando música, sin tener que, o sea, ir a terapia o hablar o tal, que por supuesto tuve que hacer mi trabajo personal y de mejora, ¿verdad? Pero esa mejora tan automática al perder los kilos y al abrir mi oído fue increíble. O sea, yo siempre digo que antes de llegar a Isora no era Ander, era el gordo. Y ahora soy Ander. Muy bien. Oye, ¿y cómo a la gente, a nuestros oyentes que se preguntan, pero ¿cómo es eso de la estimulación? ¿En qué consiste? ¿Qué mejor que tú que lo viviste que para poder explicarlo? Sí, pues mira, si te lo explico como cliente o paciente, llámalo como quieras, es muy sencillo. Tú vas con Isora Neurociencia a sus establecimientos en Madrid o también hay algunas otras maneras para que te hagan un test de escucha, que es como una audiometría que te suelen hacer en el médico, pero es un poquito más compleja porque tenéis unos equipos más, bueno, que tienen también estimulación ósea y bueno, cosas más así, ¿no? Y nada, te hacen una prueba de media hora, un test de escucha y después un profesional, que en mi caso el primer test de escucha me lo interpretó Álvaro Capitán, pues llega con ese test y te dice, oye, mira, yo veo aquí esto y esto, ¿sí? Y tú dices, madre mía, pero si este señor no me conoce de nada, pero ¿cómo sabe esto? ¿Cómo sabe lo otro? Porque, claro, sois capaces de
de entender dónde está el cerebro, de que la atención no está bien, de que la conexión con el cuerpo está presente, no está presente, demás. Y una vez que Álvaro me dijo lo que veía en ese test, yo le dije un poco pues en qué quería mejorar, cuáles eran mis objetivos, y él me dijo que era posible y no con la estimulación, y allá que fuimos con la estimulación, y lo que no era posible, por así decirlo, con la estimulación, pues me pasó con el doctor Hernán Cerna para que lo pudiéramos abordar desde la dieta, la suplementación y otro tipo de cosas. Muy bien. Y bueno, después de ese tiempo, mirar hacia atrás, ¿qué dices? Pues los cambios son increíbles. Yo he llegado a realizar 4 estimulaciones auditivas y sinceramente desde la primera ya fue un cambio increíble. Todos mis amigos me decían, ¿pero qué te ha pasado? Pero como pospandemia, ¿no? Todos, uy, pero hemos engordado todos, Ander ha adelgazado, está más contento, todos estamos más deprimidos. ¿Qué te pasa? Empecé a hacer más música, aunque era más difícil por la pandemia y aunque tuve que cambiar profesionalmente a otros ámbitos, pero mi personalidad cambió. Si te lo resumo en una frase, empecé a sentirme más a gusto en mi propia piel. Muy bien. ¿Y ya afinas las notas, Ander? Sí, mucho mejor que antes. Al final, eso lo aprendí después, no como cliente, sino después cuando estuve en Isora. La boca, es decir, la reproducción del sonido y el oído, es decir, el escuchar, están muy conectados. No eres capaz de reproducir algo que no escuchas. Entonces, no te diré a día de hoy que soy Freddie Mercury, pero sí que por lo menos soy consciente de si estoy afinando o no estoy afinando. Y eso me da la posibilidad de mejorar, de hacer arreglos. Porque lo que veo muchas veces en músicos, sobre todo aquí en la Universidad de Música de Jazz que hay en San Sebastián, que es la mejor o una de las 2 mejores de España, que la asignatura más difícil para ellos es auditiva, es la técnica auditiva, porque la gente tiene el oído cerrado y no hay Cristo de manera, se pegan con la cabeza contra la pared una y otra vez repitiendo para poder abrirse el oído poco a poco, cuando con la estimulación es ¡bum! Venga, una estimulación y para adelante. Oye, ponemos un puestecito de estimulación allí en la universidad. Pues tengo intención de hacerles una promoción, a ver si les interesa. Pues claro. Según descubrimos el doctor Perdona, mientras tú nos sigues ¿sí? contando, ¿dónde te podemos escuchar en redes? Discúlpame que no te he oído bien. ¿Dónde te podemos escuchar en redes? Pues esa es una de las cosas muy graciosas que por fin después de la 5ª estimulación pues me animé a abrirme redes sociales porque nunca las he hecho. Me podéis encontrar en Instagram, pero apenas hay 5 o 6 posts que he realizado estas semanas por el tema del programa de la televisión. Ajá. O sea que no estás en Spotify, no estás en YouTube. No, todavía aún no. A partir de diciembre y enero sí. Pero estás en la tele. He estado recientemente con mi productor grabando mis canciones. Bien. Pero estás en la tele vasca, ¿no? Los jueves y domingos que se repite el programa, en un programa que estás haciendo, cuéntanos de eso. Eso es, el programa se llama Estanda, que significa explosión, y es básicamente la versión en vasco, en euskera, de Operación Triunfo. Vamos ya por la 3ª gala que echarán este domingo y lo repiten los martes, como ha dicho Hernán, y ahí estoy como concursante. Ahora mismo quedamos 10, así que cada vez estamos menos. Qué bueno. Muy bien, entonces pues nos contabas de esa transformación tuya y cómo ha sido este salto, porque luego ahora decía Álvaro hace un momento que te has ido hacia la psiconeuroinmunología y a conocer esa parte de cómo todos los sistemas se interrelacionan entre sí. Sí, correcto. Después de la pandemia o durante tuve que redireccionar mi vida porque la música estaba muy parada. Ahí es cuando empecé a trabajar en Isora, estudié el máster de coaching de salud y nutrición, porque al final el doctor Cerna hizo ese proceso de salud y nutrición conmigo y quise también yo aplicarlo. Después he tenido clientes de eso y hace poco me he embarcado en el máster de PNI o psiconeuroendocrinoinmunología, que está siendo una pasada, la verdad, porque cada vez conecto más cosas. Ayer estuve
comiendo con el resto de participantes y la directora del programa y el coach vocal y demás, y empecé a contarle cosas del tema de nutrición, de la estimulación, del cerebro mosaico, porque claro, allí todos somos artistas y la mitad o más son neurodivergentes, entonces fue una conversación muy interesante. Bueno, o sea, dentro de la música sabemos que hay mucho más neurodivergentes de lo que se piensa. Dentro del arte hay muchos neurodivergentes que, como hemos dicho en el programa anterior, que a veces se obligan a sí mismos a actuar como neurotípicos o como gente normal, como les gusta a la gente decir. Sí, y a mí me dio especialmente pena hablar ayer con la directora del programa, que ya es alguien, por así decirlo, aquí en la ETV, en la televisión vasca, ha dirigido un montón de programas, y es súper interesante porque ella es neurodiversa total, tiene un cerebro mosaico, y cuando la ves trabajando anda 50 cosas a la vez, y luego me decía que en su casa, para hacer las tareas, se obliga a funcionar de una manera mucho más lineal o neurotípica, y yo le decía, no, mujer, no hagas eso, con lo bien que te funciona, ¿no? Entonces es muy curioso ver cómo incluso una persona neurodivergente, que gracias a su neurodivergencia tiene un éxito profesional increíble, aún ella siente esa presión y cree que la manera correcta de llevarlo en su vida personal es la manera neurotípica. Y la verdad que me entristeció un poco verlo, pero bueno. ¿Por qué crees que es esto, Ander? Bueno, pues... Porque si te va bien tu forma de funcionar en público, ¿por qué en privado tienes que cambiar? Nueva, porque no se ha entendido mucho a los neurotípicos, porque, bueno, y todavía porque tampoco entendemos muchas cosas, ¿no? Y porque la manera habitual de hacer las cosas, o normal, o más común, es neurotípica, es lineal. Y eso es lo que le enseñan a todo el mundo, y no funciona. Yo especialmente, como tengo TDAH, que creo que no lo he dicho nunca públicamente, pero venga, ala, primicia, el TDAH está muy, muy, muy mal entendido. Está muy, 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 muy mal entendido, y yo le agradezco muchísimo a Hernán, personalmente y profesionalmente también, porque él me ha hecho entender bien qué es, qué tiene que ver. No tiene tanto que ver con la atención, sino con ese cerebro mosaico. Y nada, a todos los TDAH que me encuentro se lo explico y les explico cuál es la manera más sencilla de funcionar nosotros, lo aplican y a veces son el doble de productivos dentro de 2 semanas. Y me dicen, Ander, estoy haciendo el doble o el triple de cosas. Y digo, claro, es que tu cerebro está preparado para funcionar así. Interesante, ¿eh? Interesante. Entonces, bueno, la capacidad de nuestro cerebro para sorprenderse, y también recordar que hay personas que están más acelerados por la vida, pero no necesariamente tienen trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad, y que es fundamental que sea diagnosticado por un profesional de la salud que tenga la formación. En tu caso, tú como psicólogo lo viste claramente y recurrimos a hacer evaluaciones y tenemos un diagnóstico en firme. Sí, en mi caso particular, pues como siempre, ¿no? Se tiene el agujero con uno mismo, y por mucho que tenía los conocimientos no me lo veía a mí mismo, aunque el resto de las personas lo veían bastante claro. Pero sí, cómo se define y cómo se entiende el TDAH desde la psicología y desde la neurociencia, la verdad es que yo todavía le veo mucha distancia. Hablo con muchos psicólogos y psicólogos que trabajan con niños con TDAH en un centro especializado en ello. Estuve hablando hace un mes, le dije, ya, pero es que el TDAH va más por aquí, no por allá, no por no sé qué. Se me quedó así y me dijo, Ander, o sea, no, ¿de dónde has sacado esa información? Digo, pues en Isora Neurociencia, que se dedican a esto, tal, con la estimulación. Y me dijo, me acabas de dejar súper sorprendido, o sea, ese punto de vista que me das explica algunas cosas que yo no entendía y que no encajaba del asunto. ¿Y qué ha supuesto para Ander personalmente el hecho de descubrir en un momento determinado que existía un trastorno de déficit de atención con hiperactividad? La verdad que como ya tengo 29 años y las capacidades que se desarrollan más tardías en los que tenemos TDAH, comparando los neurotípicos, ya se me han formado. Lo que ha supuesto más bien ha sido tenerme más paciencia y comprensión a mi yo del pasado, y a mi yo del presente tener herramientas mucho más claras. Y en cuanto lo supe, cambié mi manera de organizarme, cómo me organizo el día, cómo lo llevo,
cómo hago las tareas. Nunca jamás hago tarea 1, 2, 3, sino que salto de proyecto a proyecto. Tengo mínimo 2 o 3 proyectos y se ha multiplicado mi eficacia, mi eficiencia y mi productividad. Ok. Bueno, ya tú estás demostrando cómo funciona la neurociencia aplicada y de una forma muy, muy clara para poder que esto funcione en las personas. Pero tú hablaste también hace un rato de la pérdida de peso y la nutrición y la alimentación. Sabemos que la nutrición y la alimentación juega un rol fundamental en un paciente que tenga un trastorno de déficit de atención con hiperactividad o no. Ese factor tan importante de cómo se relaciona este eje intestino-cerebro y cómo podemos generar un cambio tan significativo. Yo recuerdo una conversación contigo donde tú me dijiste que querías mejorar con la estimulación y yo te dije vamos a partir por mi intestino. Y tú me preguntas, ¿y qué tiene que ver, no? ¿Qué significó eso a día de hoy? Porque según sé, sigues cuidándote mucho y manteniéndote muy regulado con eso y sabes lo que ya no te sienta bien incluso y las repercusiones que tú puedes ver en tu cuerpo rápidamente. Hombre, pues todo eso supuso muchas cosas, pero sobre todo ha supuesto que cada vez que alguien me dice, oye, no estoy bien, lo primero que le pregunto es, ¿qué comiste ayer? ¿Qué has comido esta semana? Eso es lo primero que les pregunto, que es muy gracioso porque es una pregunta supuestamente más de médico o de nutricionista que de psicólogo. Pero sí, yo con esos kilos de más tenía una cantidad de inflamación increíble en el cuerpo, que a través del nervio vago y del eje intestino-cerebro se transmitía a mi cerebro. Yo cuando como lo que no es adecuado no me duele la tripa, yo me deprimo. Se me baja el nivel de energía porque se me inflama todo el intestino, ¡bum!, para arriba, se me inflama el cerebro y me aparece con síntomas de depresión. Entonces es muy interesante este mundo porque los síntomas que supuestamente parecen psicológicos pueden ser totalmente causados por temas más atribuidos habitualmente a la medicina. Yo soy el clarísimo ejemplo, o sea, depende de cómo como, así estoy. Y cuando me pongo de harina y de carbohidratos hasta arriba, pues luego no sabes las consecuencias que hay. No muy bien. Sí. Ok, yo tengo interés en saber un poco, con lo bien que te estamos escuchando, lo feliz que estás, o que aparentemente estás a través de la radio, si lo percibo yo, ¿cuáles son tus planes más cercanos? ¿Hacia dónde va el Ander al futuro? Pues cada vez más hacia la música. Yo tengo ya un visado para marcharme a Canadá porque quiero cambiarme de país, vivir allí en inglés y meterme allí a la Universidad de Música. Y yo pensaba aquí en España trabajar en psicología, en trabajos de cinemáster y en varias cosas para ahorrar e irme allí y allí empezar con la música de verdad. Y aún así la vida me ha dicho, no, Ander, vas a hacer música desde ya. Así que aquí estoy participando en el programa de la tele, dando mis clases particulares y muchas cosas. Y cuando se termine el programa sacaré mis canciones y ya veré si me marcho antes a Canadá, después. Quién sabe si me vuelven a llamar de la tele vasca o de otra, o Dios sabe. Así que hacia la música, con todas las opciones delante de mí y por ahora sin nada de definir, porque no siento que tenga que definir ahora nada, sino disfrutar de lo que ya tengo. Bueno, y tú como músico sabes el efecto que tiene la música sobre las emociones y las investigaciones que hay cada vez más acerca de la música, la capacidad que tenéis los músicos de desarrollar esa área de que llamamos el cerebro musical y que además nos genera una serie de acciones en el cuerpo calloso y que hacen que vuestro cerebro sea capaz de conectar ambos hemisferios para poder organizar esa percepción del ritmo, ¿no? Correcto. Acabas de definir técnica y científicamente lo que yo he descrito como yo utilizaba la música para conectarme conmigo mismo. Al final, cuando canto, me doy energía, utilizo muchísimo el Forbrain, el pequeño aparato que compré mediante Isora, para poder activar mi cerebro, utilizo mi voz para despertarme, para cambiar de estado.
también utilizo en mi práctica clínica o con mis clientes y pacientes muchísimos ejercicios de música, porque un buen músico, un buen artista tiene que ser capaz de, en un segundo, cambiar de la tristeza al enfado, a la alegría, a la calma. Y creo que esa flexibilidad, porque eso es lo que he hablado 1000 veces contigo, Hernán, que la flexibilidad es la clave, tanto psicológicamente como en el cerebro, esa flexibilidad viene innata en los músicos porque es requerida por nuestra profesión. Y es interesante, ¿no? El uso de la voz y la energía natural que puede dar o que da, de hecho, la voz a una persona. Y tanto es así que hay una patología que se llama anedonia musical, que es cuando hay personas que no sienten ni experimentan ningún placer por la música, porque la música, como dicen algunos, hacen que se amancen las fieras, pero lo que hace es que esta patología en sí es que les impide sentir esa música, ese placer, porque hay vías nerviosas que están relacionadas con el sistema de recompensa conectado al oído que no se producen. La música ha tenido y seguirá teniendo un papel fundamental en el desarrollo de nuestras vidas, y la estimulación auditiva es eso, música por conducción ósea y por conducción aérea. Entonces, donde preparamos al cerebro para decirle qué es lo siguiente que va a venir y le enseñamos a crear nuevas rutas neuronales. Y esa es parte de lo que tú pudiste experimentar, ¿no es así, Ander? Y continúo experimentando. Como bien ha dicho Álvaro, todo el mundo me dice, Ander, ¿qué haces? ¿Qué comes? ¿Qué te tomas? ¿Cuánta energía tienes? Son las 11 de la noche y sigues trabajando, sigues haciendo cosas. Bueno, sí, por supuesto, cuido lo que como, pero sobre todo estoy constantemente utilizando mi voz para estimularme. Y es muy interesante y lo veo también en mis compañeros músicos. Y por otro lado, Hernán, conozco de sobra la anedonia, por supuesto, pero desconocía que existe una anedonia específica musical, así que, cómo no, siempre que estoy contigo y con vosotros, me voy con algo nuevo aprendido, ya echaré un vistazo a esto en particular porque me interesa mucho, sobre todo como profesional, porque creo que ahí yo tengo muchas herramientas para apoyar a esas personas. Oye, Ander, una pregunta. Estamos hablando de tu progresión física, tu pérdida de peso, tus ganas de trabajar, de vivir, de tu revolución, ¿no? La que has experimentado en tus carnes. Pero, porfa, comparte con todo el mundo la experiencia en la que estás envuelto, creo, todavía, de esta escuela que tiene Isora. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Mira, te podría dar 50.000 descripciones y te daré una mía, pero creo que me voy a referir a la del doctor Hernán Cerna, porque su frase y la frase de Isora es: la mejor profesión es ser persona. Y a mí Isora me ha enseñado a ser persona, y con eso voy a ser muy específico, me ha enseñado a ser yo mismo. Envuelto, por supuesto, en la adquisición de un montón de capacidades profesionales, porque yo primero cursé el máster en coaching de salud y nutrición. Ya soy, además de psicólogo, coach de salud y nutrición. Tengo acreditaciones aquí en España, en Inglaterra, en Estados Unidos y también en Canadá. Por eso me marcho allí. Y ahora continúo con el máster de PNI, que es muy curioso porque yo ya decidí que mi vida se iba hacia la música, y aún así, en cuanto escuché que Isora sacaba un nuevo máster de PNI, dije, mira, me da igual que no vaya exactamente en esa dirección, voy a meterme porque sé que los conocimientos son increíbles, los profesores y los profesionales son de lo mejor que he encontrado y que lo voy a disfrutar. Las clases son los viernes y sábados y todo el mundo se va a tomar la cerveza. Yo primero me veo mi clase y luego me voy a tomar la cerveza y vamos, voy genial y voy con tema de conversación interesante para todo el fin de semana. Y estamos hablando que no estás haciendo, y lo resalto porque lo más común es PNL, pero tú no estudias PNL. Tú estás estudiando PNI. Ya estudié PNL. Sí, ya estudié PNL también. Yo he sido el coordinador académico, entonces como cliente y como coordinador académico de Isora que fui, he estado en todas las formaciones por ambos lados. Así que sí, también estudié PNL, que para mí es la mejor técnica de intervención terapéutica, o por lo menos la PNL que enseña el doctor Hernán Cerna, que no solo es PNL, sino que son 50.000 cosas más, ¿no? Uh-huh. Pero sí,
El coaching sí que lo estudié profesionalmente y la PNL también, y los he aplicado y he tenido clientes. La PNI la estoy estudiando más por gusto, sinceramente. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Comparte, porfa. ¿Qué tal la experiencia? Increíble, increíble y ¿Encuentras, igual, algunas cosas... ¿Encuentras respuestas? Sí. Sí, Bueno, las sí, clases sí, son sí, en sí. italiano con traducción simultánea, ¿eh? Además, hay que Venga tener en ya. cuenta que el 80% de los profesores son italianos. Entonces, De ese programa sí. y que muchos de ellos son científicos que están a la vanguardia, como el profesor Francesco Bottaccioli, Ana Giulia Bottaccioli, Mauro Bologna y unos tantos de la Sociedad Italiana de Psiconeuroinmunología que imparten ese programa, y ha sido un desafío enorme para Isora poder llevarlo a cabo por toda la dificultad técnica que significaba, pero estamos muy orgullosos de los resultados que está teniendo. ¿Y luego los exámenes y cosas de esas se hacen en italiano también? No, todo se hace eso en español, todo se hace en español. Ahora bien, si alguien lo quiere hacer en italiano, pues oye. Ma qué cosa. Muy bien. Bueno, Ander. Si fuera el examen el italiano, yo ya te digo que suspendo. Así que, por favor, quiero aprobar el máster. Muy bien. Bueno, Ander, yo Muchas gracias. te doy las gracias por este ratito, por lo que has contado. Y bueno, una vez te dije que personalmente, que bajo mi perspectiva estabas, y que se me entienda bien, estabas perdiendo el tiempo con cualquier cosa que no fuera la música y tu voz. Y estoy feliz de que al fin tomaras y estés tomando ese camino, porque yo sé que te va a ir mejor que bien, y que continúes creciendo en los conocimientos a nivel científico y en su relación con las personas. Así que gracias desde aquí. Bueno, todos los Muchísimas neurodivergentes y dicen por ahí que tenemos un don y ya sabemos cuál es el tuyo. Ajá. Así que gracias. Oye, ¿te gusta Joe Cocker? Hombre, por supuesto que sí. Y muchísimas gracias a los dos. Yo creo que no perdí el tiempo estudiando PNL, coaching de salud y PNI, porque los aplico todos los días como persona y como cantante. Así que bienvenida sea la neurociencia, porque sinceramente sirve para todo y para todos. Y Miguel, dale caña a Joe Cocker, que me encanta. You can leave your head on. Oye, quizás te lo encuentres por allí, por Canadá, ¿no? Puede. No estaría mal, ¿eh? Estaría bien. Bueno, pues venga, es que me la has puesto votando, Ander, así da gusto. Baby, take off your coat real slow.
Pues muchas gracias, Ander, por regalarnos este temazo de Joe Cocker, que nos sirve para dar paso a nuestra última sección del programa de hoy. Y en esta sección, si me permitís, voy a tomar la iniciativa, porque ya llevamos 5 programas de Isora y todavía no me quedan claras algunas cosas, que siendo yo tampoco es muy extraño, claro. Porfa, ¿nos podríais detallar, contar, Isora Neurociencia, qué vertientes tiene? Porque antes Ander, que me ha dejado un poco así, ha hablado de formación. Estamos hablando de que estáis ayudando a las personas con un montón de herramientas que se salen de la medicina convencional. ¿Realmente qué es Isora? ¿Cuántos productos diferentes manejáis en vuestra marca? Bueno, yo diría que más que productos son líneas de actuación, es así como Sí, lo definimos. Sí. Entonces, básicamente Isora Neurociencia tiene 3 pilares fundamentales. Uno tiene que ver con la investigación, otro tiene que ver con la formación y otro tiene que ver con la aplicación, todo ello relacionado con la neurociencia. Entonces, de lo que ha hablado Ander o lo que en programas anteriores hemos escuchado algunas personas, tiene que ver sobre todo en las áreas de formación y de aplicación. Bueno, vamos a pensar si tú estás interesado en conocer acerca de la neurociencia o eres un profesional que quieres mejorar acerca del conocimiento de la persona de forma integral, ¿no? De una forma integrativa, y quieres desarrollar ese conocimiento, pues nosotros tenemos programas de formación de máster. Tenemos un máster en psiconeuroendocrino-inmunología de la ciencia que llevamos en colaboración con la Sociedad Italiana de Psiconeuroinmunología, donde tenemos los avances de lo último que se está desarrollando en esta disciplina y todas las interrelaciones que hay entre los diferentes sistemas. Como todos los sistemas se vinculan y se desarrollan entre sí. Si eres alguien que está pues con ganas de saber, aprender más sobre nutrición, de cómo poder implementar tus áreas de mejora en la nutrición, en la salud, entender por qué ocurren determinadas cosas y dar apoyo a tus clientes o pacientes, o si ya eres coach pero quieres desarrollarte en esa área del coaching de salud y nutrición, también tenemos un programa de máster que además permite, como bien dice Ander, ejercer en los Estados Unidos, en Canadá y en otros países debido al grado de acreditaciones que tenemos, ¿no? Esto es importante. Bajo mi perspectiva, dentro de mi rol en Isora Neurociencia, que se conozcan bien las acreditaciones de programas que tiene, en concreto el máster en coaching de salud y nutrición, porque tiene 5 acreditaciones en este caso. Sí, y algunas muy importantes, difíciles de obtener. Fuimos la primera escuela en el mundo en tener una acreditación por la NBHWC en Estados Unidos que les permite a los coaches trabajar para el gobierno. Uh-huh. Eso significa que su formación es lo suficientemente buena como para poder ser acreditadas por el gobierno americano y pueden pasar un examen. Lo único es que hay que tener conocimiento de inglés. Para poder pasar ese examen se hace en inglés de momento. Estamos luchando para que también sea en español, pero en el caso de Canadá, la otra acreditación que tenemos por la Health Coach Alliance, sí, el examen se puede hacer directamente en español. Uh-huh. Y aquí en Europa pues tenemos la la MCC Global, que es la sociedad que engloba y que reconoce nuestro programa como un programa de máster, y que estamos dentro de este desarrollo de trabajo en coaching de salud. ¿Para quién va dirigido para esto? Cualquier coach que quiera empezar su camino como coach, que parte haciendo coach personal o life coach y además mentor, porque en el área de salud no solo podemos hacer coaching, sino que a veces necesitamos hacer mentoring, es decirle a las
personas qué deben hacer, qué no deben hacer, cómo deben interactuar, y algunos coaches que ya ejercen como coach, como life coach, que quieran especializarse en coaching de salud, o cualquier persona que tenga un grado, una titulación de grado, que esté interesado en este tema ya puede participar. Es decir, que si no tienes un grado no puedes acceder a este máster. Podrías acceder, pero no tendrías el título de máster, sino que de especialista, porque para poder tener, según la legislación europea, un título de máster tienes que haber completado un grado. Si esa persona en el futuro completa el grado, pues se cambia el diploma y puede decir máster. Es importante esto, añadir dos cosas o mencionar dos cosas que ha comentado Hernán ahora mismo. Por un lado, la diferenciación entre coaching y mentoring, y que nosotros en este programa en concreto, bueno, en este programa y otros programas similares, digámoslo así, apoyamos al participante a que trabaje en las dos vertientes, porque no se trabaja de la misma manera cuando se está realizando mentoring que cuando se está realizando coaching, aunque tengan situaciones similares. Eso por un lado. El mentor tiene que saber y tiene que ser un experto en el tema. Por ejemplo, tú eres nuestro mentor aquí en temas de radio, donde nosotros tenemos desconocimiento y necesitamos una respuesta rápida frente a una necesidad. Y puede venir, haces una consultoría y después nos llevas todo un seguimiento. Ese seguimiento lo hace un consultor o lo hace un mentor que transmite conocimiento. En cambio, el proceso de coaching parte de un autodescubrimiento, una reflexión profunda de la persona consigo misma. Y en este caso, pues se diferencian principalmente en ese aspecto, ¿no? Como bien sabes, el mentor viene de la época de Ulises y todo eso, donde buscar esa respuesta, encontrar esa solución viene dentro del mentoring, y es parte de lo que hacemos. Nosotros hacemos mucho mentoring a profesionales de la salud, a algunas personas que quieren integrarse dentro de este modelo y que quieren comprender una visión más clara de por dónde tienen que ir o cómo lo pueden orientar. Entonces, nuestros alumnos de los programas de psiconeuroinmunología y de coaching tienen muchas sesiones de coaching, mentoring o supervisión que se obtienen cuando ellos están haciendo sus propias prácticas y cómo pueden resolver esos casos difíciles a nivel clínico, ¿no? Qué guay, suena estupendo. ¿Y de pasta podemos hablar? Bueno, de pasta dependerá de la extensión del programa. Un programa más corto puede tener un costo más pequeño. Un programa de máster puede rondar los 6.000 euros, porque es un programa que se extiende entre un año y un año y medio con el trabajo fin de máster, pero hay facilidades de pago y formas de poder financiarlo. Sí, digamos que lo que es la carrera lectiva o el tiempo lectivo son unos 12 meses, pero luego hay que añadir el trabajo de fin de máster, quien considere, pueda y quiera realizar, y además obtener la maestría, tienen, ¿no? doble titulación, porque el título lo emite Isora Neurociencia Business School y la Universidad Católica de Ávila. Correcto. Qué bien. Bueno, pues yo me he quedado ya más satisfecho e informado, y ya conozco un poquito mejor lo que es Isora Neurociencia. Gracias. Pero otro día, si os parece, profundizamos más. Nos hemos centrado quizás hoy un poquito más en el aspecto de la formación, y sí que me gustaría que hablásemos otro día. Mira, otro día hablamos de la investigación, y otro día hablamos de lo que más nos importa realmente, que es la aplicación. Cómo Isora aplica esta investigación y esta formación a sus pacientes, clientes, llámalos como quieras. ¿Os parece? Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues mira, ya tenemos tarea. Ya tenemos tarea, y lo que no tenemos es tiempo. Así es que Álvaro, Hernán, Álvaro, monta tanto monta, que un placer como siempre. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y bueno, desde aquí, desde Houston, Texas, muchas gracias. No tenemos un problema. Desde aquí no tenemos un problema. Lo resolvemos. Hombre, siempre. Llevar cuidado, ¿eh? Hasta la próxima. Chao.